Hola mis queridos amigos de Sagitario, mi gatito que no tiene nombre porque aún no se los ponemos, si quieren sugerir algún nombre, se los agradecería. Les damos la bienvenida y los invitamos a hacer una oración de agradecimiento, agradecer todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta este momento y también aquellas bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. También quiero orar por la paz del mundo y bueno, para que las cosas se mejoren en todo lado, para que la gente tenga paz y sabiduría para tomar buenas decisiones. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. Lo puedes hacer en la descripción del video. Ahí está la manera de calcular tu signo ascendente. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Y si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes. Un mensaje de sus ángeles para ti que estás en este instante, en este momento, tal vez esperando respuesta o una señal de el universo. Mira, espectacular. Promueve la vida. Bueno, la vida en cuanto a lo que tú dices, en cuanto a lo que tú haces, en todo momento, en todo lugar, especialmente la tuya. Cuídate, cuida tu cuerpo, tu alma, tu espíritu y lleva adelante todos aquellos planes y proyectos que tú tienes y que son realmente la vida para ti. Bueno, hazlo, porque tus guías espirituales están diciendo que los cielos están abiertos para ti, para cumplir todos tus sueños y proyectos. Solamente tienes que creerlo, tienes que manifestarlo, tienes que declararlo y ponerte manos a la obra para hacerlo realidad. Porque las cosas están ahí para ti. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial te quiere, te ama, te ve a ti como lo mejor que ha llegado a su vida, te ve como si fueras eso que tanto ha estado esperando toda la vida. Bueno, de esa manera te ama tu persona especial. Tu persona especial espera que contigo se puedan realizar todos los sueños y proyectos que siempre ha tenido con una pareja, con alguien que sea su compañero de vida, que se amen, que se respeten. Piensa de ti absolutamente lo mejor, que eres una persona totalmente maravillosa, te ve como un príncipe, como una princesa, en el cual puede confiar y seguir adelante. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, si ustedes están queriendo tener hijos, bueno, se puede dar la oportunidad, podría ser muy posible. También podrían estar llegando ustedes a la conclusión de que el uno y el otro son el verdadero amor para el uno y para el otro. También me está diciendo que esta cuestión de que ustedes se ven tan bonitos, tan hermosos, la verdad es que está causando bastantes envidias en ciertas personas que van a tratar de influenciarlos a ustedes para que no sigan adelante con la relación de ustedes. Van a tratar de aburrirlos, de decirles cosas de que vieron, de que hicieron, de que no hicieron, de que dijeron. Bueno, tengan mucho cuidado con esa situación. El consejo de sus guías espirituales, que ustedes sigan siendo esas personas fieles, sensibles a sus principios, a ustedes mismos, al amor que se tienen y que sigan adelante porque pueden construir algo muy, muy bonito. Ya saben que siempre hay personas que están alrededor, que no quieren ver felices unos a los otros. Bueno, mandarles muchas bendiciones, mucho amor a esas personas, tratar de razonar con esas personas que no se metan y si ya definitivamente no quieren, bueno, retirarlos de nuestras vidas porque no tenemos por qué estar aguantando a personas tóxicas. Mira, este angelito te dice el saber te da rectitud. Bueno, este angelito te está diciendo que se conozcan muy, muy bien el uno al otro, que hablen, que compartan, que se digan sus cosas, que no se queden con cosas medias tintas, que sean muy sinceros el uno con el otro, porque la verdad su relación va para adelante, va muy, muy para adelante. Ahora vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy para ti que estás en esta relación. ¿Qué te dicen las cartas el día de hoy? Bueno, vamos a ver. Esta carta me dice, esta carta me está diciendo, esta es la carta del cremita. Esta carta me está diciendo de que
de que hay cosas entre ustedes dos, sí, deben ser muy claros y muy transparentes, pero hay cosas de su pasado que es mejor que el uno y el otro no lo sepan porque la verdad ni les va a sumar ni les va a restar. Dejen su pasado atrás porque ustedes tienen ahora una relación nueva, son personas totalmente nuevas, diferentes, maravillosas. Sigan adelante con su relación y bueno, aquello que sea, que deban decirse el uno al otro, háganlo. Pero aquello que ustedes no vean la necesidad, bueno, la verdad es que no. No lo deben hacer porque ni les va a sumar ni les va a restar. Tal vez en algún momento que la relación de ustedes sea más sólida y que ustedes ya lleven algún tiempo, bueno, van a haber momentos de verdades que van a ser necesarias, pero este no es el instante, no es el momento. Ahora vamos con las personas que están solteras y solteros. ¿Qué me les dicen las cartas el día de hoy? ¿Qué me les aconsejan ustedes las cartitas el día de hoy? Está saliendo de problemas y dificultades, pero al parecer estos problemas y dificultades que has tenido a ti te han dejado muy aburrido, muy aburrida, te han dejado bastante deprimido. Bueno, este es el momento de no permitir que esa depresión te gane, ¿ya? Que te coja ventaja. Este es el momento de seguir adelante, de salir adelante, de dejar el pasado atrás, de sanar heridas, de perdonarte a ti mismo o a otras personas. El hecho de que tú perdones no quiere decir que tengas que estar ahí. El perdón no siempre significa reconciliación. El perdón significa sacar ese dolor, ya dejarlo atrás definitivamente y seguir adelante. Si esas personas te siguen haciendo daño, aléjalas de tu vida y no permitas que te sigan haciendo daño. En un futuro más bien cercano, bueno, me habla acerca de ciertos encuentros sexuales que tú podrías estar teniendo, pero esto va a ser con una persona ya comprometida. Ten mucho cuidado porque la verdad esa persona tal vez te puede estar queriendo enredar, prometer cosas, que se va a separar, que se va a divorciar. No, no lo va a hacer definitivamente. Y lo que va a suceder es que tú te vas a enamorar, te vas a involucrar con esta persona y después la verdad es que la persona perjudicada vas a ser tú. El consejo de tus guías espirituales, bueno, que no te vas a involucrar en esta relación con esa persona comprometida porque la verdad es que te vas a ver bastante solo porque la gente te va a juzgar muy, muy feo, muy mal y la verdad no va a tener nada bueno para ti. Vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy, para ti que estás solterito y solterita. Mira, el trabajo te traerá abundancia. O sea, tú eres un ser guerrero, un ser trabajador, trabajadora, y estás a punto de cosechar de aquello esfuerzo que tú has hecho. Bueno, estás a punto de esa cosecha. También me está hablando acerca del trabajo en ti mismo, en cuidarte, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Bueno, eso va a traer frutos para ti porque vas a sentirte de una manera totalmente diferente si trabajas en ti, no solamente en tus logros económicos, sino también en tu cuestión espiritual y personal. Bueno, eso te va a traer unos frutos totalmente maravillosos. Bueno, el tarot egipcio me está diciendo, te está advirtiendo algo, que tengas muchísimo cuidado con personas que no son que podrían estarte clavando un puñal por la espalda, mi querido amigo y amiga. Que tengas mucho cuidado también con las cuestiones de tu trabajo. Tal vez podrían ser personas de tu trabajo que te estén queriendo perjudicar. Bueno, ten cuidado con lo que haces, con lo que te mandan a hacer. Firma, fíjate bien lo que vas a firmar y lo que vas a hacer. Bueno, entonces, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que están en este momento preguntando por su economía. Bueno, la verdad es que al parecer hay personas que no están siendo muy honestas contigo, muy honestos contigo. Hay personas que te están sacando dinero, que te están haciendo perder dinero. Ten mucho cuidado con esta situación. El angelito me está diciendo que sufrirás una transmutación. Bueno, vas a venir de un menos a un más. Algo totalmente maravilloso te espera a ti en cuanto a tu economía, pero tienes que salir de esto ya. No dejes que te manipulen para que puedas tener esas ganancias que tú siempre has querido tener. El tarot egipcio me está diciendo en este momento con la carta del apostolado de manera invertida, bueno, que calmen los ánimos, que tengan mucho cuidado con los enojos por cuestiones económicas, también que tengan mucho cuidado con un personaje que se muestra como muy amigo, como muy cercano, como muy parcero, digamos, y que la verdad no es tanto así de esa manera. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones